Primera parte. 2. Madrid, una ciudad sitiada por el caos y el desorden. Allí fue donde Cristo nació, en medio de la mendicidad. Su madre lo abandonó cuando no era más que un bebé. Un día cualquiera, lo tiró a un cubo de basura como si fuera un desecho humano. Más tarde, fue hallado por un hombre bien vestido que acogía a niños desamparados. Lo cuidó hasta que tuvo 4 años. Después, fue acogido por una familia que lo abandonó al poco tiempo, llevándolo a un orfanato de la ciudad. Al no sentirse querido por nadie, a los 8 años decidió convertirse en ladrón. Robaba comida y otras cosas para sobrevivir. Cristo aprendió lo que era la cruda realidad a una edad muy temprana. Cuando cumplió 16, estuvo a punto de ser detenido por la Policía Federal, si no hubiera sido porque la persona a la que intentaba robar lo defendió. Aquel tipo, con una mirada pícara y vestido de punta en blanco, le cayó bien a Cristo. Lo que el joven no sabía era que aquel hombre sería el primero de muchos jefes del crimen organizado que le enseñaría a usar un fusil y a obedecer órdenes. Con el tiempo, Cristo se convirtió en una auténtica máquina de matar. Sus jefes eran mafiosos que le instruyeron en cómo asesinar sin dejar rastro. Sus superiores fueron muriendo, ya fuera por causas naturales, tiroteos, asesinatos o siendo detenidos por la policía. Cristo comenzó a moverse en el mundo del crimen organizado, conociendo a todo tipo de gente, algunos eran buenos con él, otros lo envidiaban. Más tarde, Cristo conoció a una mujer joven que necesitaba su ayuda para un trabajo. Él aceptó. Sería la primera vez que tendría una compañera. El lugar era Ceuta. Ella era rubia, esbelta, con un rostro bello, fornida y entrenada para matar, al igual que él. Le enseñó los lugares donde se realizaban los intercambios de drogas y lo acompañó las primeras veces para que conociera a algunos miembros guerrilleros. Juntos tuvieron que pasar contrabando de Ceuta a Valencia y viceversa. Aquellos puertos estaban controlados por una organización criminal. Además, el puerto de Ceuta estaba vigilado por una de las 5 guerrillas, los Peras, que mantenían a Ceuta bajo el dominio del terror. Cristo se infiltró haciéndose pasar por un blanco que odiaba a los de su propia raza, lo que le permitió ser acogido por los Peras, quienes detestaban a los blancos. El objetivo era obtener información sobre el mayor envío de droga, conocido como polvo rojo, que llegaría desde Argentina, cuándo y dónde se realizaría el intercambio. Pasaron semanas sin obtener nada hasta que, un día temprano, se llevó a cabo el mayor intercambio de polvo rojo en la sede de los Peras, una fábrica mediana y vieja dentro del puerto de Ceuta. Guardaron la mercancía en el almacén, sin saber lo que estaba por suceder. Esa noche, en el embarcadero, ocurrió una emboscada. Algunos guerrilleros fueron asesinados. Agentes de la PFE y la PFA, Policía Federal Africana, vestidos de paisanos, aniquilaron a todos los miembros de los Peras en el puerto, haciendo que pareciera una lucha entre guerrillas por el control de la droga, y se llevaron el alijo. Después de la misión, Cristo y la joven comenzaron a sentirse atraídos mutuamente, y terminaron acostándose, sin que él supiera el peligro en el que estaba. Más tarde, Cristo descubrió que la joven era en realidad una agente de la PFE, Policía Federal Española. La PFE y la PFA cooperaban en algunas operaciones, y ambas fuerzas llevaban tiempo tras las guerrillas de Ceuta. La joven agente estaba infiltrada en la ciudad para interceptar el gran alijo de polvo rojo. Cristo, sin saberlo, había sido usado como cebo para descubrir cuándo llegaría la droga. Todo terminó para él cuando la joven encontró polvo rojo en su vestimenta. El polvo rojo era una droga alucinógena compuesta por PCP, heroína y cocaína, con la que traficaban las guerrillas de Ceuta. Ella dedujo que Cristo se había corrompido y decidió llamar a sus superiores.
Cristo intentó razonar con la chica que lo había entregado, pero ella no quiso escucharlo. La verdad era que un guerrillero, sin que Cristo lo supiera, le había metido aquel polvo rojo en la vestimenta para inculparlo, ya que los peras sospechaban de él tras lo sucedido en el puerto. Al ser traicionado por aquella belleza, decidió no volver a confiar plenamente en nadie. Fue en la cárcel donde conoció a un hombre negro llamado Elías, y pronto se hicieron compañeros de celda. Elías había sido cazador, asesino, guardaespaldas y soldado español, gracias a que su padre ocupaba un alto puesto en el ejército. Lo arrestaron literalmente en pleno homicidio, capturado por un agente del PFE. Tenía el cabello y la barba negros, rondaba los 50 años, siendo un poco mayor que Cristo. Su cabello corto con mechas rubias desconcertaba a Cristo. Elías era fornido y de espaldas anchas, con un pendiente en una oreja que, según decía, le traía suerte. Su mirada era fría y temeraria, pero gracias a su labia, sabía cómo ganarse a la gente. Cristo observó a su único amigo en la cárcel durante un tiempo y empezó a sospechar que le ocultaba algo. Recordó una ocasión en que le preguntó sobre su madre, y Elías evitó el tema, como si no existiera. Era una tarde de junio cuando Cristo le preguntó a Elías, ¿nunca has pensado en salir de aquí? Elías miró a su celda, pequeña pero bien aclimatada. La estancia estaba iluminada por tiras de luces blancas instaladas en ambos lados del cuarto y en el techo, que se apagaban a una hora determinada. Tanto la pequeña puerta como la ventana tenían barrotes, y había 4 literas en total, 2 arriba y 2 abajo. Los reclusos estaban sentados en las literas de abajo. Elías puso la mirada perdida y luego clavó sus ojos oscuros en Cristo. Al verlo, tuvo la idea de que podría serle útil para un trabajo que tenía en mente. Cristo parecía alemán, aunque hablaba perfectamente castellano. Fornido como un toro, con el pelo moreno y corto, rondaba los 40 y tantos. Le gustaba dejarse las patillas largas para impresionar a las mujeres y tenía un chichón en la frente, una marca de nacimiento. Al igual que Elías, practicaba boxeo y algún arte marcial. Elías, además del boxeo, solo jugaba al baloncesto. Elías pensó durante unos minutos en aquel campeonato de baloncesto que jugó hace años. El resultado fue 103-92. España contra Portugal, con España como ganadora. El último enceste lo hizo Elías. Pero todo terminó cuando se lesionó el brazo en el siguiente campeonato. Volvió a la realidad al escuchar los chasquidos que Cristo le hacía con los dedos. ¿Qué? Preguntó el negro. ¿Que sigas pensando en algo? Dijo el otro. Tengo un trabajo que hacer, pero necesitaremos a alguien más. ¿De qué se trata? Eres alemán. ¿Cómo lo sabes? Sospechó Cristo. Bueno, nací allí, pero me vine rápidamente aquí, dado que en la zona de Berlín donde crecí, estaba siendo atacada constantemente por la facción azul. En fin, mi madre y yo nos vinimos aquí. Poco recuerdo de ella. Ya, te abandonó en un contenedor cuando eras pequeño, siguió Elías, porque no era la primera vez que escuchaba esa historia. ¿Pero cómo has sabido que soy alemán? Inquirió Cristo. Un día indagué en tu vida. Le pedí a un celador tu historial, Cristo Navarro Fischer Camille Landgren. Eres multiétnico, ¿no? Sí. Mis abuelos paternos eran belgas, afirmó Cristo, y los maternos eran suecos. Aunque no les he visto en mi vida. ¿Porque te interesa tanto mis apellidos?, insistió Cristo mientras se mordía las uñas. Porque yo también soy un Lundgren. Elías Abraham López Lundgren rió antes de cambiar de tema. Lo poco que recuerdo de mi madre es que mi padre español la separó de mí. Verás, la facción magenta me separó del resto de mi familia en Angola para ser vigilado por mi padre.
Me instruyeron como un soldado y solamente tenía un objetivo: matar. Aprendí lo que era el horror nada más siendo un niño. Luego, mi padre me ordenó que usase los dotes que me habían enseñado para ser su guardaespaldas en varias ocasiones para protegerle, a él o a sus amigos, cuando tenían que ir a reunirse con alguna persona de alto cargo. Tras eso, me envió al ejército para que sirviera en la puta guerra mundial para evitar la crisis. Menos mal que acabó hace un tiempo. Sí, la vida no nos ha hecho precisamente felices. Por eso estamos encerrados. ¿Pero qué quieres de mí? Sus miradas se desafiaron antes de que Elías respondiera. Dos hombres de razas diferentes, unidos por una misma desgracia que les permitió sobrevivir en este mundo distópico. Te necesito para un próximo trabajo. Cuando leí tu expediente, vi que trabajaste para una de las guerrillas de Ceuta. ¿Alguna vez viste dónde dejaban la droga polvo rojo que transportaban desde Argentina? Cristo comenzó a sospechar de Elías cuando éste empezó a preguntarle sobre los hechos que lo llevaron a la prisión donde se encontraba. Por un momento, pensó si Elías no sería un policía encubierto o un guerrillero de los Peras. Cristo le contó a Elías que había sido traicionado por un agente que encontró drogas en su vestimenta, lo que lo llevó a terminar en aquella cárcel. Sin embargo, dudó si Elías solo intentaba sonsacarle información, y por esa razón, decidió interrumpir la conversación. ¿Qué quieres de mí? Que me acompañes a una de las plantaciones que tiene la guerrilla apodada Los Naranjos y les robemos el polvo rojo. Lo único que sé por mi contacto del exterior, es que se largarán en 5 días de Ceuta. Si no cumplo la misión, bueno, estaré muerto, afirmó Elías. No me andares con rodeos. Sabes asesinar al igual que yo. Te he visto usar cuchillos en varias peleas que han tenido lugar en el patio de la cárcel. Sabes pelear y creo que eres un buen tirador, ¿o me equivoco? No. No te equivocas. Soy muy bueno con las armas de fuego, contestó serio Cristo. Y cuantos más seamos, mejor, finalizó Elías. Los Naranjos son una guerrilla muy peligrosa. Yo trabajaba para los Peras. Hice unos cuantos encargos para ellos. Sí, pero los Peras no me interesan. Lo que quiero decir es que las guerrillas más peligrosas de Ceuta son los Peras, los Naranjos, los Limones y los Tomates. La PFE junto a la PFA están detrás de ellos desde hace tiempo. Es una lucha interminable. Y todas las guerrillas tienen dos cosas en común: odian a los blancos y se pelean por el polvo rojo que viene de Argentina. Esa droga vale mucho dinero y quien la tenga en su poder, conseguirá mayor clientela, dijo Cristo por experiencia del pasado. Mira a tu alrededor, ¿quieres? Esto es como África. El mundo se ha ido a la mierda, rió Elías enarcando sus cejas. Solo sobreviven los ricos. ¿Y cómo pretendes fugarte?, insistió Cristo. Primero necesitamos a alguien más. Si lo hallamos, te cuento el plan. Ambos hombres se estrecharon las manos, sellando un acuerdo tácito. Cuando Cristo salió de la celda de Elías para dirigirse al comedor junto a su compañero, había muchas cosas que no le cuadraban. Sin embargo, decidió seguirle la corriente, ya que le interesaba fugarse y volver a la acción. Después de todo, era un mercenario. Cuando Elías y Cristo cruzaron el umbral del impecable comedor, iluminado por luces fosforescentes en todas las paredes, el lugar quedó en silencio. En aquella prisión, como en muchas otras del mundo, se había decidido mezclar a todos los presos, fueran peligrosos o no. Había gente de todas partes y de diversas razas. La cárcel donde Cristo había sido encerrado era grande. Desde fuera, tenía un aspecto pobre, con las paredes desgastadas y sin pintar desde hacía mucho tiempo. Un gran muro de color rojizo rodeaba el lugar, con 4 torres de vigilancia altas. En cada torreón había 2 centinelas armados con fusiles cargados,
listos por si alguien intentaba huir, aunque hasta el momento, nadie lo había logrado. En el patio, había un gran espacio con varias pistas deportivas, fútbol, baloncesto y tenis. También estaban deterioradas por el paso del tiempo. La prisión se encontraba al sur de Ceuta y era la más grande de la ciudad. Tenía 3 pisos, donde se albergaba a lo peor. De lo peor, violadores, terroristas, psicópatas. A cada recluso se le implantaba un chip en el cuello desde el primer día, para controlar su ubicación en todo momento. Había más de 10.000 personas confinadas allí. Por dentro, el recinto estaba bien cuidado. Todo se mantenía limpio y desinfectado. Incluso contaba con un gran gimnasio. Los presos disponían de 1 hora al día para hacer lo que quisieran, incluidas las visitas familiares. Cada cierto tiempo, había intentos de fuga, pero nadie lo había conseguido hasta ahora. La prisión estaba situada en algún lugar del Monte Hacho, una zona rodeada de fresca vegetación que algunos reclusos admiraban desde las ventanas. Había otra prisión similar, un poco más pequeña y destinada a mujeres, ubicada cerca del puerto de Ceuta. Aquella prisión le recordaba a Cristo a Alcatraz, aunque nunca había estado allí. Volvió a la realidad cuando escuchó el chasquido que Elías le hacía con 2 dedos. Ahora eres tú quien se ha quedado en Babia, rió Elías. Perdona, ¿qué ocurre? Te estaba diciendo que no he encontrado a nadie que merezca la pena para esta misión. Cristo tomó el sándwich de jamón y queso que tenía para la cena y le dio un bocado. Lo masticó un rato antes de tragarlo. ¿Qué ocurre? Es que en 5 minutos que llevamos separados, has preguntado a todo el mundo y te han respondido que no, preguntó con gracia Cristo. No. Es que no me convence ninguno, contestó Elías, poniendo su bandeja en la mesa de comer. Las mesas del comedor eran de madera, y las sillas de plástico, aunque en más de una ocasión habían tenido que reemplazarlas tras alguna pelea en la prisión. Elías estaba probando el puré de verduras, uno de sus platos favoritos, cuando notó algo distinto. ¡Ac! Se quejó Elías poniendo cara de asco. ¿Qué ocurre?, preguntó Cristo. No está bien hecho, respondió el negro cogiendo con la cuchara un poco de puré. Le elevó. Volcó la cuchara, dejando la comida otra vez en el plato. ¿Ves lo que quiero decir? Le falta consistencia. Cristo no notó nada extraño. En ese momento, 2 hombres más se unieron a ellos. Uno se sentó al lado de Elías, mientras que el otro tomó asiento detrás de Cristo. Vaya. Vaya. Al fin te encuentro, comenzó a decir el hombre de pelo rizado que estaba sentado al lado del negro. Elías lo retó con la mirada. El recluso que lo amenazaba tenía una mirada fría y una actitud de fanfarrón. Era esbelto, algo fornido, con facciones medianas, vestía ropa veraniega, y llevaba barba y el pelo moreno, ligeramente largo. Sus ojos verde claro se posaron en el puré de Elías. El negro dirigió su atención al tipo que estaba detrás de Cristo, un asiático de pelo rapado y teñido de rubio, corpulento y con una risa malévola. ¿Cuántos tengo a mi espalda?, preguntó Cristo en voz baja. Elías levantó un dedo, y el otro lo entendió al instante. El hombre de pelo rizado continuó hablándole al negro. No está bien irse del taller mecánico sin pagar tus deudas. Que yo sepa, te he pagado todo por esas herramientas. 200 federados era el trato. Sí, pero no me oíste cuando dije que había interés de por medio. Ahora me debes el 60% más por tus juguetitos. Además, ¿por qué necesitas tantos cuchillos pequeños? ¿Es que vas a montar una tienda y no me lo has dicho?, preguntó el del pelo rizado, echando los cuchillos en el plato de Elías mientras se reía. ¿Sabes?, preguntó el negro mirando al hombre que le estaba chantajeando, ¿a qué crees que sabe este puré?
El otro no le dio tiempo a contestar porque Elías le cogió de su pelo rizado y le chocó su cara contra el plato de comida. Repitió esa acción varias veces, rompiéndole al otro unos cuantos dientes, la comisura del labio y un poco la nariz. Elías se levantó de su silla y obligó al otro a sentarse frente a la bandeja donde estaba el puré, haciendo que sus ojos claros le mirasen. El preso chantajista estaba con el rostro destrozado. Se le caían los mocos de la nariz mezclado con comida. Elías cogió del puré un cuchillo pequeño y se lo clavó en el cuello varias veces. El chantajista sentado, cayó muerto en la mesa. El oriental se quedó enmudecido al ver el rostro de su compañero metido en aquel plato de comida. Elías miró con gracia al puré sangriento y dijo: «Puré rojo». Cristo echó su silla para atrás y se levantó. Miró al oriental y levantó una pierna, dándole una patada al otro por debajo del mentón. El asiático cayó de espaldas al suelo. Tenía el labio partido. Cristo le puso un pie en su garganta, atemorizando a los demás reclusos. Elías se metió el cuchillo con el que había matado al chantajista y respondió a la pregunta que había formulado antes. «A mierda. Este puré sabe a mierda». Unos cuantos guardias, vestidos con uniformes color caqui y armados con porras eléctricas, rodearon a Elías y a Cristo. Obligaron a Cristo a dejar en paz al oriental rubio. Él cumplió la orden y levantó las manos en señal de rendición. Ambos fueron esposados con las manos detrás de la espalda y llevados al despacho del alcaide. La sala era grande y espaciosa, con un aroma a leña vieja. El escritorio de madera, en buen estado, dominaba el centro del cuarto, y un sillón de cuero, cómodo y con ruedas, era donde se sentaba el alcaide. A diferencia de otras habitaciones en la prisión, aquella no tenía luces fosforescentes, solo una pequeña lámpara de escritorio que iluminaba el centro del escritorio. A un lado, un gran ventanal permitía que entraran los rayos del sol. El alcaide los recibió con educación, ordenando a los guardias que les quitaran las esposas a ambos reclusos. Una vez que lo hicieron y quedaron los tres solos, el alcaide les ofreció asiento. «Siéntense por favor». «No hará falta, Elvira». «Gracias», dijo Elías con educación. Elías y Elvira se conocieron desde que el negro puso un pie en la prisión. Elvira siempre le preguntaba por el pendiente que llevaba, y él respondía que le traía suerte. Tanto el alcaide como el recluso forjaron una cierta amistad cuando Elvira empezó a interesarse en la razón por la que Elías había sido detenido. Poco a poco, él le fue revelando fragmentos de su pasado. Elías había asesinado por encargo a un alto mando del ejército español en su propia casa. El motivo era irrelevante, él solo buscaba dinero para sobrevivir. Se declaró culpable del delito cuando fue capturado por un agente de la PF antes de ser arrestado. Con todas las pruebas en su contra, Elías confesó ante su defensa que solo había sido un peón en un trabajo, que lo había hecho solo por dinero. Traicionó a sus jefes, ya que siempre sospechó que aquel encargo había sido una excusa para implicarlo en un crimen sangriento. Pensó que tal vez personas con altos cargos querían deshacerse de alguien por algún motivo, quizá porque se negó a ser chantajeado, o tal vez por razones ajenas a la política. Las personas que lo contrataron nunca fueron encarceladas por falta de pruebas. Dedujo que ellos habían ganado y que él sería el único en pagar por aquel crimen. Llevaba más de 3 años en prisión por culpa de esa gente, que ni siquiera intentó liberarlo antes de que él empezara a mencionar sus nombres. Esa historia solo la conocían unas pocas personas, y Elvira era una de ellas. Elvira era un hombre de rostro bonachón. Se preocupaba por todos los que estaban en su prisión, ya fueran alguaciles o presos. Lo conocían como el psiquiatra de la cárcel por las pequeñas charlas que solía tener con los reclusos. Rondaba los 50 años, con signos de calvicie. Vestía vaqueros oscuros y una camisa de rayas,
con una chaqueta de piel encima. Tenía facciones grandes y lucía un bigote estilo horseshoe, que parecía bien cuidado. Miró el viejo reloj de pared y, con buenos modales, ordenó a los reclusos que tomaran asiento. Tanto Cristo como Elías lo hicieron. Los sillones en los que se sentaron eran cómodos. ¿Sabes, Elías? Tenía la certeza de que cambiarías. Pero al matar a ese recluso. Me has decepcionado, comenzó a decir Elvira. Empezó él. Se defendió el acusado mirando a su compañero para que saliera en su defensa. Cristo intervino. Es verdad, nos iban a hacer daño si antes no le parábamos nosotros los pies. Cristo, cuando quieras saber tu opinión. Te la sugeriré, entendido, ordenó Elvira acariciándose el bigote. El preso guardó silencio, y el alcaide volvió a mirar su reloj. Los rayos de sol iban desapareciendo poco a poco por la ventana mientras Elvira hablaba. El cielo empezaba a mostrar el tono oscuro de la cálida noche. Veréis, sabed que si fue defensa propia, yo me callaré. Siempre hago una pequeña investigación cuando muere alguien en mi cárcel, pero Elías, ¿qué te había hecho Kim?, preguntó, mencionando al difunto recluso del comedor. Verá, alcaide, detesto como usted a los capullos que vienen amenazándome con varios cuchillos. Kim me metió esas navajas en el puré que yo estaba cenando y me exigió más dinero por algo que yo le pedí, comentó Elías con una medio sonrisa. ¿Y qué le pidió?, insistió Elvira. Eso queda entre Dios, Kim y yo, contestó guiñándole un ojo mientras se reía un poco. Está bien, estás en tu derecho. Pero que sepas, que haré mis investigaciones, amenazó el alcaide a Elías. Algo que comentar, Cristo. Cristo estaba a punto de hablar cuando Elías le agarró uno de los brazos y, negando con la cabeza, le indicó que no dijera nada. Cristo obedeció, y Elvira continuó. Bien. Podéis marcharos, dijo el alcaide dando ejemplo de levantarse de la silla. Los reclusos salieron por la puerta del despacho cuando Elvira, al mirar por la ventana el cielo rosado, recordó varias cosas. A propósito, miró a los reclusos. Elías se quedó en el umbral de la puerta. Los guardias no hallan el arma blanca con la que han asesinado a Kim, no sabréis dónde está, no. Elías se tocó el bolsillo de su chaqueta negra, donde guardaba el arma del crimen, y contestó. No, alcaide. Está bien, siguió Elvira, sabiendo que mentía, aunque ¿qué le iba a hacer Elías? Al fin y al cabo era una prisión y otra cosa. Han intentado localizarte, Elías, parece ser que una mujer te ha venido a ver. Sí, ya me lo han dicho. No he querido verla, contestó el recluso negro sabiendo de quién se trataba. ¿Y por qué, si puedo saber? Elías esbozó una media sonrisa antes de volver a hablar. Eso queda entre Dios, esa chica y yo. Está bien. Podéis iros. Elías y Cristo salieron por la puerta mientras Cristo le hacía una pregunta a su compañero. ¿Para qué quieres el cuchillo?, preguntó, viendo la punta de una navaja en la chaqueta de su amigo. Elías le contestó, guiñándole el ojo. Ya lo verás.